Filósofo que a los 20 años contrajo la enfermedad de la sífilis, que a su corta edad igualmente y a raíz de un accidente quedó paralizado de parte en sus extremidades, discípulo de Arthur Schopenhauer y fiel admirador de la música de Richard Wagner. Sí, amigos, hoy hablaremos del filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Nietzsche es un filósofo alemán ya que nace el año 1844 en una ciudad denominada Rauken, que está cerca de la localidad de Leipzig, en Alemania. Un hombre que a corta edad sufrió grandes inconvenientes y grandes problemas ya de salud que marcaron su vida, pero no por eso quedó sujeto a las limitaciones y contradicciones mentales propias. Sus propios problemas, sus propios cuestionamientos, su vida lo llevó a realizar grandes obras, grandes temas literarios, filosóficos que hasta el día de hoy marcan un referente en el mundo, un pensamiento muy relevante. A mí me interesa bastante hoy día poder partir con este gran filósofo porque de alguna forma representa el sentir de teorías que inspiran lo que se denominó a través de una de sus obras más relevantes, que fue Así habló Zaratustra, donde se establece la visión de un hombre superior, la visión de lo que se conoce como el superhombre. En este sentido, Nietzsche, de forma muy inteligente, establece una suerte de visión de esta forma de ver el mundo a través de un hombre que cada día debe superarse por él mismo, ya que de alguna forma reniega la simplicidad, reniega al hombre conformista, del hombre que no acepta su condición natural, ya, y quizás es ahí la gran relevancia de su pensamiento, pues él es una persona que entiende que, tal como dice su libro, más allá del bien y el mal, el hombre debe aceptarse y seguir su camino, pero sobre la base de mucho conocimiento y mucho desarrollo, y quizás ahí en particular mi interés en entender que de alguna forma yo comulgo y pienso que el hombre debe ser una persona que está en un camino el cual debe aprovecharse y debe estar en constante desarrollo. Desde ese punto de vista, él creó el concepto de que Dios ha muerto, de alguna forma dando a entender que el hombre, con su pensamiento conformista, acomodadizo, que se fue dando en el desarrollo de la historia y con entidades como la Iglesia Católica, empezaron a hacerse dependientes de pensamientos de otros, dejando de lado su propio credo, su propio deseo por tener conocimiento, investigando, dejando de lado de alguna forma entregando su destino a ciertos patrones y parámetros que hacían como cual ovejas siguiéramos el ganado. ¿Ya? En este sentido, su libro y obra Así habló Zaratustra deja a través del profeta Zaratustra grandes lecciones para quien quiera adentrarse en este camino. Frase y dueño de algunos elementos muy importantes, como que cuando se dice Dios ha muerto, de alguna forma al morir el Dios creado por los hombres, se da cabida recién al pensamiento del superhombre o del suprahombre, entendiendo que cuando tú dejas creencias que de alguna forma pudieran limitarte, tú empiezas a dar crédito al crecimiento personal. Ya otras cosas que se establecen son que el hombre debe superarse, terminar en algo que esté siempre por encima de él, por tanto de alguna forma no reniega de que el hombre tiene que buscar un bien, ¿ya? Pero entiende que a través del bien también el hombre tiene ciertos elementos propios de su naturaleza que muchas veces lo llevan a ejercer el mal. De alguna forma está esa situación expresa en su filosofía. Siempre se piensa y establece en grandes puntos que el hombre de alguna forma es un camino y nunca un fin. O sea, está en un constante irse reinventando. Lanza un puente, como quien dice, sobre el vacío, se lanza sin red, sin temores, y en ese camino van ocurriendo experiencias y situaciones que, sean buenas o malas, lo van engrandeciendo. Un poco por ahí va esa filosofía y el desarrollo del superhombre. El hombre superior de alguna forma se establece como alguien solitario, alguien que tiene que tener momentos de retrospección, alguien que debe tomar la soledad
y su introspección como una forma de conocerse y también aprender a conocer el mundo. Se hace hincapié en esa parte filosófica, ya se tiene que conocer necesariamente internamente. Establece que la convicción es peligrosa cuando ya creemos que conocemos todo nuestro camino, cuando ya creemos que somos conocedores de la gran verdad, perdemos la ambición por seguir creciendo, por seguir averiguando, por seguir investigando, dejamos de leer, dejamos de desarrollarnos. Por tanto, un hombre tiene que ser constantemente insatisfecho para poder seguir de alguna forma desarrollándose y llegando a la virtud o a la virtud de la que él supone es el suprahombre o el hombre superior. Es un enemigo de las doctrinas y de las ideas preconcebidas que se fueron estableciendo durante el correr de la historia. Ya historia como por ejemplo se fue desarrollando desde el término del Imperio Romano bajo sus reglas del personaje, digamos, dueño de la tierra, dueño del poder, de la espada, por sobre el esclavo que tenía que acogerse a la espada, entendiendo que ahí había una situación desigual, pero por sobre todo reniega de aquella organización ya que ocupa la moral, que ocupa malintencionadamente el concepto del castigo como la cristiandad para someter a las personas a un credo que muchas veces las propias organizaciones son las que generan el mal a las personas. Reniega propiamente tal del cristianismo, pero basado en los criterios del hombre hacia la iglesia y lo que él crea, pero no, por ejemplo, bajo la figura de lo que es Jesús, a quien lo considera y lo respetaba por considerarlo un hombre muy cercano a lo que es el superhombre, de acuerdo a su filosofía. ¿Ya? Una persona que constantemente se desarrolla tiene que ser una persona que de alguna forma se atreva necesariamente a superar sus miedos. El superhombre tiene esa particularidad, es alguien que a pesar de sus temores sigue adelante y sigue desarrollándose. Va en contra de la igualdad humanitaria. Filosóficamente suena o como una declaración bastante sesgada y bastante agresiva. No cree en la igualdad porque entiende que existen personas que tienen deseos de superación, personas que quieren encontrar la virtud, personas que quieren encontrar la grandeza, que quieren aislarse, entregar conocimiento y superarse a pesar de la adversidad y aceptar sus limitaciones. Mientras tanto existen otras personas que a través del entorno del resto buscan favorecerse, limitándose mental y desarrollando y obteniendo el beneficio sobre la base del abuso, lo cual da a entender que no es la gran virtud, ya ni la gran dilocuencia. Ya por tanto la moral y la moralina barata que se establecía por las entidades religiosas, él la cuestionó y era un fiel detractor de aquello. Considerando por lo mismo, aparte de las iglesias y los credos creados oficialmente, como la política también un elemento de sometimiento a las personas. Era muy establecedor de que quizás el gran hombre tenía que ser una persona que huía del rebaño, un hombre que se abastecía por sí solo, que desarrollaba su capacidad y que vivía quizás sin tener que depender de una organización social más que su propia mente y su desarrollo. Por tanto, lo consideraba que de alguna forma eran doctrinas limitantes para las personas y su grandeza espiritual y personal que lo acercara a la visión del superhombre. Bueno, durante mucho tiempo la filosofía de Nietzsche fue de alguna forma cuestionada y quizás más que cuestionada, fue tergiversada con los años, asociando esta teoría del superhombre, quizás malintencionadamente, hacia la figura de lo que fue el nazismo. Quizás ahí se dice en la literatura que su hermana fue quien de alguna forma tomó la figura de Nietzsche y la ofreció y la entregó para que se utilizara quizás políticamente, bajo la lógica de que el superhombre era asociado a la raza aria, a la raza superior que quería imponer el Tercer Reich. Pero la verdad que no es el fin de la filosofía del superhombre, porque el superhombre de alguna forma no buscaba el daño ni necesariamente a priori el antisemismo. Al contrario, era simplemente una definición de principios sobre quién era un hombre que de alguna forma valía la pena desde su concepción moral y desarrollo con respecto a otros, los cuales él consideraba que no eran dignos de respeto, pero no por eso razón para pasar a llevar sus derechos fundamentales o elementos como tal. Ya por tanto ahí existe una gran diferencia en ese punto. Algunas frases que
que lo destacan o que salen de sus propios libros. Por ejemplo, Jesús murió a mano de justos y superfluos, dando a entender que de alguna forma, cuando hablamos de justos o superfluos, eran las mismas personas que lo mataron bajo la lógica de la creencia de Dios. Por tanto, el gran hombre, el superhombre, muere a manos de superfluos que son considerados el hombre normal, el no superhombre. ¿Ya? Superfluos no deben nacer, pues no han vivido. De alguna forma hace una crítica muy fuerte a todas estas personas que hemos hablado hasta ahora, que no admiran el conocimiento, no se desarrollan y son sanguijuelas de sistemas que lo único que hacen es obtener beneficios sin el desarrollo de la mente y el conocimiento. El hombre crea cuando se aparta de los dioses. Por tanto, volvemos al cuestionamiento de los dioses creados por las personas. Sigue estableciendo ahí una crítica muy fuerte frente a eso. Dios es una conjetura, es una concepción que dobla todo lo recto y hace girar todo lo fijo. Otro concepto bastante duro. ¿Ya? La grandeza no se logra de rodillas en los templos, sino que en el aislamiento y en la introspección. Se considera tarántulas y predicadores de la igualdad y la justicia, pero que finalmente son ellos, esos hombres, los que terminan haciendo el mal y aprovechando esta sumisión de las personas bajo la lógica de la iglesia, dañando y tomando los beneficios, quitando y a veces incluso matando en nombre de cuál o qué religión. Mas quien es odiado por el pueblo es espíritu libre y soberano, enemigo de todas las bajezas y de todo lo que haya que adorar. Interesante. Aquella persona que no se somete a los dictámenes de la gran mayoría de los conceptos predispuestos, muchas veces es odiado, como qué persona en el trabajo, en su escuela, en su colegio tenía pensamientos diversos y era cuestionado simplemente por no acogerse o seguir el rebaño o las modas. ¿Ya? Quien se acerca finalmente a la teoría del suprahombre. Finalmente, el camino de la libertad se obtiene con hombres grandes, con hombres cultos, con hombres introspectos y con hombres que estén dispuestos a desarrollarse a un nivel que puedan llegar a conocer y ser realmente parte del gran Dios, pero del Dios único, desde el punto de vista de él, que es el superhombre que se desarrolla. Ese es el gran punto, y quizás llegando a este fin, considerar que en este punto, en donde hablamos de Nietzsche, centrándonos quizás mucho en su obra Así habló Zaratustra, y quizás en una parte de lo que es el anticristo, y dejando los credos religiosos, me gustaría a mí quizás dar finalmente mi percepción sobre lo que yo creo de esta filosofía, pues yo acá lo que hago es mostrar frases y una idea general de lo que se comprende de estas obras que el filósofo alemán dijo. Comentarios finales. Bueno, yo no sé qué le habrá parecido a ustedes, pero desde el punto de vista de lo que es el espíritu de este canal, que es buscar el desarrollo continuo de las personas y que logren ir más allá, yo estoy muy de acuerdo en gran parte de la filosofía de Nietzsche. Pienso que el hombre, nosotros, cuando hablamos hombre y mujer, para desarrollarse de alguna forma, lo primero es que logre conocerse uno mismo. ¿Ya? Yo soy un convencido que cuando uno logra su introspección, conocerse, como quien diría hoy día, la inteligencia emocional, la inteligencia intrapersonal, el saber cómo yo domino mis emociones, cómo yo reacciono frente a ciertos eventos, cómo aprendo a responder frente a esos eventos, es la introspección que para mí Nietzsche plantea en Zaratustra. Un hombre que se aísla primero, que quiere conocerse él mismo y que a través de su conocimiento quiere empezar a conocer el mundo. Cuando él se conoce bien, empieza a estudiar, empieza a leer y empieza a entender cómo puede ser un aporte para la sociedad. Y desde ese punto de vista, para mí la filosofía de Nietzsche, en este libro en particular, está muy en orientación a desarrollar a las personas, que es lo que a mí me interesa, que cada uno de nosotros crezcamos. ¿Ya? El concepto también de quizás salirte del rebaño, no seguir las políticas preconcebidas en cualquier ámbito. En este caso él hace mucho hincapié en la religión y en la política, pero esto nos sucede desde pequeños cuando entramos al colegio y tenemos que pensar o decir la respuesta que todos esperan o la que para todos es la más tradicional. Y nos cuesta muchas veces dar nuestra opinión o estar en desacuerdo. ¿Ya? Porque existe miedo a salirse del patrón. Por tanto, en ese punto también el hombre que logra fortalecer su opinión, que logra establecer conocimiento y logra salirse del rebaño, finalmente es un hombre que termina llegando quizás a la grandeza y a lograr su gran objetivo. El superhombre lo veo como una visión más que religiosa, como una lógica
de buscar el conocimiento personal, quizás en la misma filosofía buscar el conocimiento de la grandeza en grandes mentores, filósofos, y en esto puede ser Jesús, ya porque yo no descarto de ninguna forma la, la, la religión como un elemento de influencia. Claramente para muchos es influencia. Lo que tiene que ver más bien es con los dictámenes que son establecidos por los propios hombres, y muchas veces hombres y mujeres que no están preparados o que no tienen códigos morales realmente virtuosos, que hacen y toman decisiones. Ningún hombre es totalmente bueno y es totalmente malo. Estoy de acuerdo en que en la filosofía el hombre tiene una naturaleza propia en donde existen cosas muy positivas y cosas buenas. ¿Ya? Por tanto, creo que uno tiene que aceptarse de alguna forma en cómo es, pero sí, quizás no estoy de acuerdo que esa aceptación asociada a lo malo que nosotros podemos ser sea disculpada o sea perdonada. Creo que debemos trabajar en aquellas y buscar la virtud para que día a día, a diferencia quizás de lo que se podría interpretar en el libro, ser mejores y acercarnos más a la virtud, al desarrollo, ayudar a las personas. Ese es mi pensamiento, ¿ya? No sé qué piensan ustedes, ya espero que les haya gustado este video y me gustaría que ustedes pudieran dar su opinión, si están de acuerdo conmigo, y si no, por favor déjenlo en los comentarios porque me interesaría mucho saber qué es lo que piensan. Espero les haya gustado y que estén muy bien. Chao.